La sangre no se veía en la televisión, pero Boston la sentía. Era junio, y el parquet del Garden olía a historia vieja, a sudor y a miedo. Paul. Pierce apretaba la mandíbula mientras lo empujaban en silla de ruedas hacia el túnel, como si el cuerpo por fin hubiera decidido cobrar cada golpe de una carrera entera. Afuera, los Lakers esperaban el primer respiro. Adentro, la ciudad se quedaba sin aire, y la pregunta que ardía no era si los Celtics podían ganar esa noche. La pregunta era más sucia. ¿Qué clase de equipo necesita una lesión? ¿Una duda y un regreso imposible para convencerse de que merece existir? Meses antes, Boston era un lugar sin promesas. Una franquicia que llevaba años mirando sus banderines como quien mira fotografías de un familiar muerto. Danny Ainge entendió algo que la liga suele perdonar. Pero la ciudad nunca. El orgullo sin títulos es solo ruido. Así que hizo lo que los románticos odian y lo que los desesperados celebran. Rompió el futuro en pedazos y lo cambió por presente. La noche del draft de 2007 envió nombres, juventud y el quinto pick para traer a Ray Allen, un tirador con sonrisa educada y frialdad quirúrgica. Fue el primer disparo, el aviso de que la paciencia se había terminado. Pero eso no era suficiente. Boston necesitaba algo más que puntos. Necesitaba un animal. Kevin Garnett llegó desde Minnesota, como si lo hubieran liberado de una jaula que llevaba 12 años oxidándose. Se fueron piezas, se fueron sueños, se fue la posibilidad de equivocarse sin consecuencias. Cuando Garnett aceptó ponerse de verde, el mensaje quedó escrito en piedra. O se gana ahora o se rompe todo. Ese fue el primer punto de no retorno. Porque un trío así no se construye para competir, se construye para cobrar deudas. Para Pierce, aquello fue una última oportunidad disfrazada de coronación. Durante años lo llamaron vacío, estadística, la estrella de un equipo que no asusta. Había sobrevivido a un pasado de heridas y a la soledad que se te mete en los huesos cuando juegas en una ciudad que solo entiende los anillos. Allen venía marcado por otro juicio, el talento puro al que siempre le faltaba veneno. Garnett, en cambio, ya traía veneno de sobra. Su voz era una lija, su energía, una amenaza, y su hambre, un secreto a gritos. Doc Rivers habló de Ubuntu, de sacrificio, de una identidad colectiva. Pero la verdad del 2008 es que ese lema fue una máscara, bonita para un motor oscuro. La vergüenza. La vergüenza de no haber ganado, de haber sido descartados, de sentir que la liga seguía sin ellos. En los entrenamientos Boston no tenía química. Construyó disciplina. Garnett gritaba como si cada posesión fuera un juicio final. Pierce respondía fijo, como quien por fin tiene a quien culpar si todo sale mal. Ray Allen aprendió a ser silencioso para que nadie viera cuando dudaba. Y en medio apareció Rajon Rondo, joven, insolente, un base que no entendía de reverencias y que miraba a las leyendas como si fueran solo hombres con piernas cansadas. La temporada regular fue una marcha militar. Boston pasó de ruina a máquina con una velocidad que asusta. Ganaban por defensa, por control, por esa forma de quitarte el aire sin que te des cuenta. Había noches en que el rival parecía rendirse antes del último cuarto. El Garden rugía como si estuviera recuperando años de silencio. 66 victorias, el mejor récord de la liga. Números que no suenan fríos cuando detrás hay una ciudad con sed. Y entonces llegó el primer giro que nadie quería narrar. Los playoffs empezaron y el equipo que parecía invencible se convirtió en un misterio. Atlanta, un grupo joven sin pasado, los llevó al límite, 7 partidos. Una serie larga como una mala pesadilla. Boston se veía enorme en casa y frágil fuera, como si el mundo real empezara en la carretera. En el séptimo juego, los Celtics aplastaron 99-65 y el marcador sonó a alivio, no a dominio. El mensaje oculto era peor. Si necesitaban tanto para sobrevivir al primer obstáculo, ¿qué pasaría cuando el verdadero monstruo apareciera? Ese monstruo llegó con el rostro de un chico de Akron, LeBron. James no venía a negociar. Venía a arrancar el futuro de Boston con las manos. La serie contra Cleveland se convirtió en un duelo personal. Un intercambio de golpes que se sentía más íntimo que un partido. En el juego 7, LeBron hizo 45, Pierce respondió con 41. Y el Garden fue un tribunal conjurado enloquecido. Boston ganó 97-92. Pero no se celebró como una victoria. Se celebró como se celebra una sobrevivencia. Ese fue el segundo punto de no retorno. Después de mirar a LeBron a los ojos y no parpadear, el equipo ya no podía fingir que era solo talento reunido. Era destino o era fracaso. Detroit apareció después, con su dureza vieja y su cinismo de veteranos. Los Pistons conocían el arte de ensuciar una serie. Golpes discretos,
Posesiones largas, miradas que te dicen, esto no es para ti. Boston respondió con lo que mejor sabía hacer. Convertir cada juego en una pelea por espacio. A veces el ataque se atascaba. A veces la ansiedad asomaba en los tiros cortos, pero la defensa seguía ahí, como una pared que no negocia. Cada noche se sentía como si el trío cargara una mochila llena de años perdidos. Avanzaron, y la ciudad entendió lo inevitable. El rival final no era un equipo, era una sombra. Los Lakers. Kobe Bryant. La rivalidad que Boston heredó como una religión. En 2008, esa serie no era solo por un anillo, era por el derecho a contar la historia. Los Celtics no querían ganar. Querían recuperar el control del relato. Y los Lakers, con su oro y su brillo, representaban justo lo que Boston desprecia. El espectáculo que se cree eterno. El juego 1 fue una escena escrita para la mitología. Pierce cayó, la rodilla gritó. El cuerpo dijo basta. La silla de ruedas apareció como un símbolo cruel. El héroe de Boston. Ha llevado como un derrotado. En el túnel, las cámaras buscaban lágrimas. Pero Pierce volvió. Volvió con una cojera que parecía actuación y una furia que parecía verdad. Anotó, empujó, desafió. Boston ganó y el Garden explotó. Nadie sabía si había sido milagro o teatro, y esa duda quedó flotando como humo. Ese fue el tercer punto de no retorno, porque desde ahí los Celtics aceptaron algo peligroso. Para ganar, también podían convertirse en villanos. La serie se ensució. Los juegos se volvían discusiones. Los contactos parecían personales. Garnett hablaba, empujaba, señalaba, como si cada intercambio fuera un mensaje para todos los años en Minnesota. Ray Allen corría sus rutas con precisión de reloj, pero su rostro no mostraba placer. Mostraba obligación. Pierce disfrutaba el papel de antagonista, el que recibe abucheos y los convierte en gasolina. Y Rondo, el más joven, empezó a entender el poder de un escenario así, el poder de no pedir permiso. En Los Ángeles, el juego 4 parecía el momento en que la fantasía se rompía. Los Lakers ganaban por 24 y el público olía sangre. Boston lucía cansado, desconectado, como si el peso de la historia por fin les hubiera doblado la espalda. En ese instante, un campeonato suele morir en silencio, pero los Celtics regresaron, no con magia sino con rabia, defensa, rebotes, posesiones que parecían robos. El marcador final, 97-91, no cuenta el crimen. Esa noche Boston le arrancó el alma a los Lakers en su propia casa. Y cuando un equipo aprende que puede volver desde el abismo, también aprende algo más oscuro, que no hay límite. Aún así, nada estaba garantizado. Había cansancio, había golpes acumulados, había esa tensión que nace cuando un grupo de hombres sabe que está en la cima y aún así siente que algo puede empujarlo. En el vestidor, Ubuntu sonaba como oración, pero también como amenaza. Si uno falla, todos caen. Y en un equipo construido por desesperación, fallar no es un error. Es una traición. El juego 6 en Boston fue un juicio sin apelación. Los Celtics salieron como si el aire les perteneciera. Cada corte, cada ayuda defensiva, cada grito de Garnett parecía la culminación de un pacto. Los Lakers se encogieron. La diferencia creció hasta volverse humillación. 31-92, un cierre tan brutal que parecía personal. Cuando la bocina final sonó, Garnett levantó los brazos y gritó, "Anything is possible", no como frase, sino como confesión de alguien que había pasado años esperando que el mundo dejara de burlarse. Pierce recibió el MVP de las finales, pero el trofeo no alcanzaba para medir lo que había costado. Porque el Big Three del 2008 no fue solo una historia de unión, fue una historia de hombres que aprendieron a sobrevivir dentro de su propia sombra. Ganaron con defensa, porque la defensa no te pide que confíes, te pide que resistas. Ganaron con orgullo porque el orgullo era lo único que les quedaba cuando el cuerpo empezaba a quebrarse. Y ganaron con una intensidad que, vista de cerca, se parece demasiado al miedo. En el momento exacto en que Boston volvió a levantar un anillo, algo también se cerró. La ciudad recuperó su bandera, sí, pero el equipo por dentro había envejecido. Cada serie larga dejó cicatrices invisibles. Cada regreso imposible reforzó una idea peligrosa, que el dolor era parte del plan. Y cuando el dolor se vuelve costumbre, la gloria deja de ser celebración y se convierte en condena. El legado del 2008 vive como un recordatorio incómodo. En un mundo que romantiza los super equipos, ese Big Three fue más oscuro porque no nació del placer sino de la urgencia. No se formó para dominar la liga durante una década. Se formó para salvar carreras, para rescatar reputaciones, para callar voces, y lo logró. Pero también dejó una enseñanza que Boston entiende mejor que nadie.
Los anillos pesan, y a veces pesan más que la derrota. Si quieres más documentales, NBA con este nivel de tensión y narrativa cinematográfica, suscríbete ahora para no perderte el próximo.